Capítulo 11 tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Como siempre tenemos problemas recomendados. Son los pares en el texto por Chang. Una selección. Idealmente está haciendo unas pocas prácticas cada día, elegido dentro del capítulo de fuerzas intermoleculares, geometría molecular y enlaces químicos, para que tiene una repetición del contenido para el último examen. Cuando yo digo repetición, no es que usted va a hacer pregunta 11 como 10 varias veces. Es que pregunta 11 como 10, 11 como 12, 11 como 14, todos tienen que ver con el mismo contenido. Entonces, si usted hace uno de esos cada día, va a tener una repetición del contenido sin repetir preguntas exactas. Y así su cerebro va a tener más oportunidades y más tiempo para aprender bien el contenido. Entonces, es muy importante asistir a las lecciones de una manera sincrónica o asincrónica, pero aún más importante es la realización de prácticas, porque es con el hecho, es por hacer, por luchar con el contenido, es cuando uno se aprenda más. Bien. Ok, ese es uno de mis capítulos favoritos porque con este podemos responder a varias preguntas de la vida diaria. Por ejemplo, podemos entender por qué una arrocera se apaga cuando el arroz está listo y antes de que se quema. Yo recuerdo a mis niñas, mi mamá, por años solo tenía una olla para cocinar el arroz y siempre se quemó. Pero ella compró un arrocero y como mágico nunca quemó el arroz. Y yo recuerdo cuando tenía 8 años o algo así, siempre preguntándome, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que la máquina sabe cuál es este magia negro o algo así? Y al final, después de estudiar la química, me dio cuenta un día, es por esta razón que el arrocero tiene algo muy sencillo que puede medir para adivinar cuándo el arroz está listo y apagar la máquina. También, después de estudiar el contenido de este capítulo, podemos entender por qué se siente frío al salir de una cocina y por qué la comida se cocina más rápido en una olla de presión. En el futuro, si ustedes continúan con Química General 2, van a estudiar la cinética química y con este hay una respuesta más completa a esta pregunta. Entonces, toma eso en cuenta mientras pasamos por el contenido del curso de este capítulo y ojalá uno de ustedes puedan tener una hipótesis para responder al menos una de esas preguntas y después tenemos una conversación, tal vez en la próxima lección. Ok, hay muchas propiedades características de los gases, líquidos y sólidos. Podemos ver en el diagrama a la derecha una imitación de un gas, un líquido y un sólido. Vemos que el gas tiene mucha libertad de movimiento, hay poco contacto entre las moléculas, simplemente chocan y rebotan. En el líquido hay mucho contacto entre las partículas, se mueven rápidamente, aunque no tan rápidamente como un gas. Y en el caso del sólido, podemos ver que las partículas en este ejemplo están organizados en un red covalente, aunque también existen sólidos amorfos y hay mucho contacto entre los átomos o las moléculas, las partículas del sólido, pero aún están moviendo, pero solo pueden vibrar en su posición. ¿Okay? Esta animación no es perfecto porque se ve como todo la red cristal se vibra como todos a la izquierda, todo a la derecha, todo arriba, todo abajo. La verdad es que cada partícula individual debe vibrar y la vibración sí está relacionada a la vibración de su vecino, pero no es como en un solo bloque como está indicado en esta imagen. Es una simplificación para hacer la animación un poco más fácil de realizar. Ok. Regresamos al lado izquierdo del cuadro. Hacemos una comparación entre el volumen y forma del gas, líquido y sólido, la densidad de las tres fases, compresibilidad y movimiento de las partículas. Yo quiero tomar como un minuto para que ustedes piensen
en su hipótesis de cómo pueden llenar este cuadro y después discutimos como un grupo. Entonces, individualmente, piensa en esas propiedades de los estados. El líquido dependen del contenedor. El Ok, sólido tiene una forma definida. vamos a ver. Okay. Sólido. ¿Por qué no estoy escribiendo? Okay. Sólido, usted dijo que es forma definida. El gas conforme a su recipiente. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién puede darme una descripción de un líquido? Bueno, el líquido conforme al fondo de su recipiente. ¿Ah? ¿Algo así? Bueno, al menos al fondo cuando hay gravedad. O básicamente su volumen es constante. Voy a decir aproximadamente constante. Siempre podemos tener presiones muy extremas para cambiar un poquito el volumen de un líquido o un sólido. El sólido también tiene volumen aproximadamente constante, pero dado que el gas conforme a su recipiente, este tiene un volumen, puede variar. Si el recipiente es más grande, el volumen del gas es más. Si el recipiente es más pequeño, el volumen del gas es más pequeño. Ok, entonces tenemos la densidad de un gas, un líquido y un sólido. ¿Cuál es más densa? ¿Cuál es menos? Tal vez con el diagrama a la derecha. Pueden adivinar un poco. Baja en el gas. Entonces, la densidad del gas es muy baja. Y la del sólido es alta. Sólido es muy alta. Bueno, cuando yo digo muy, es como relativa al gas. Y el líquido, intermedio. Hay una excepción importante a esa tendencia. Para la mayoría de las sustancias, el sólido es el más denso, después el líquido es menos denso y el gas es mucho menos denso. Pero hay una molécula, una sustancia muy importante que se encuentra cada día, que es una excepción. ¿Cuál es? Si es un día muy caliente y usted quiere un vaso de agua con hielo, ¿dónde se encuentra el hielo? En superficie. Por lo tanto, una excepción importante es que la densidad este símbolo ρ es densidad, ¿ok? La densidad de agua líquida es mayor que la densidad de agua sólido. Okay. Muy bien, compresibilidad. Básicamente, si yo tengo un pistón o un jeringue
lleno con un gas, si puedo variar el volumen. Si está lleno de un líquido, si puedo variar el volumen del jeringue o el pistón, igual para un sólido. ¿Qué pueden decir de este? Alta compresibilidad también, el gas. Para el gas, ajá, muy bien. Alta para el líquido, baja. Para el sólido, baja. De verdad, mejor digo bajísima. Entonces, aproximadamente igual a 0. No. Depende un poco de la sustancia. Pero muy poco compresibilidad para el líquido y el sólido. Movimiento de las partículas. El gas tiene movimiento aleatoria. Va en una línea recta. Hasta que rebote contra otra partícula. O la pared del recipiente. Okay. El líquido. Bueno, bueno, voy a poner más espacio aquí. El gas tiene movimiento, tiene muy alta velocidad. En el caso de muy alta velocidad y vamos a hablar un poco más del contacto después. Para el líquido, ¿qué tenemos para su movimiento? Sigue siendo aleatoria. Y tenemos mucho más contacto. Entre partículas que en el gas. Y el sólido las partículas solo vibran. Vamos a notar que el sólido puede ser con un red cristalino o amorfo. Depende. Ok. ¿Preguntas o otros detalles que ustedes quieren agregar? Profe, ¿qué fue eso de amorfo que puso? No sé qué es. Es que en el ejemplo que tenemos aquí, el sólido es un red cristalino, entonces podemos ver que las partículas están bien organizadas. Pero también hay Que sólido. casi no hay movimiento. En cualquier caso, hay muy poco movimiento. Siempre hay muy poco movimiento, las partículas solo van a vibrar. A veces se vibran en una posición definida por un red cristalino, muy, muy organizada, pero a veces las partículas están vibrando en una ubicación como aleatoria, porque el sólido es amorfo, no tiene una estructura definida. Listo, es que no sabía cuál era la definición de amorfo. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien.